Página 29 de 315. Masters of the Planet, Ian Tattersall, 2012. La búsqueda de nuestros orígenes humanos. Capítulo 1. Orígenes antiguos. 1.2. El elenco de personajes. Hasta finales de este siglo, el registro fósil de homínidos conocido se remontaba a tan solo 3 o 4 millones de años atrás. Pero una notable serie de hallazgos ha dado lugar a una variedad de candidatos al manto de homínidos más antiguos que son significativamente más antiguos. Los más antiguos de ellos proceden de la época en que los estudios de ADN sugieren que nuestros antepasados se separaron de nuestros parientes simios más cercanos, que se cree que son los chimpancés y los bonobos. Toomey y Rorin. El más antiguo de los homínidos más antiguos que se pueden encontrar en la actualidad es la especie Sahelanthropus chadensis, de casi 7 millones de años de antigüedad, descubierta en 2001 en el país africano centro-occidental de Chad, al oeste del Valle del Rift. Lo que se ha publicado hasta ahora de esta forma consiste en un cráneo muy aplastado, llamado informalmente Toomey, esperanza de vida en el idioma local, y algunas mandíbulas parciales. Estos fósiles causaron revuelo cuando se descubrieron, porque nadie había previsto un homínido ancestral como este. Lo que era particularmente extraño en Toomey era que combinaba una caja craneana pequeña, por lo tanto, bastante parecida a la de un simio, con una cara grande y plana que era claramente diferente de los hocicos más salientes de los homínidos fósiles más jóvenes, o de los simios, para el caso. Dos cosas hicieron que sus descriptores clasificaran esta forma como un homínido. Primero, los dientes. Los molares tenían un esmalte moderadamente grueso, los caninos estaban reducidos y no había mecanismo de afilado de los premolares inferiores. Hasta aquí, todo bien, pero como hemos visto, tanto el esmalte grueso como el complejo canino premolar reducido pueden coincidir fuera de los homínidos. Así que el hallazgo clave estaba en la base del cráneo aplastado, donde el foramen magnum, el gran orificio por el que sale la médula espinal del cráneo, parecía estar desplazado por debajo del cráneo para mirar en gran parte hacia abajo. Esto es significativo porque se esperaría encontrar esta configuración en un bípedo erguido como nosotros, un cráneo en equilibrio sobre una columna vertebral erguida. En un chimpancé cuadrúpedo, el cráneo cuelga de la parte delantera de una columna vertebral horizontal, por lo que el foramen magnum tiene que estar en la parte trasera del cráneo, mirando hacia atrás. Sin embargo, por desgracia, el cráneo de Sahelanthropus estaba muy aplastado, por lo que la afirmación crucial sobre su foramen magnum fue inevitablemente cuestionada. En respuesta, los investigadores tomaron tomografías computarizadas del cráneo aplastado en una máquina de escaneo médico y produjeron una reconstrucción virtual computarizada que eliminó las distorsiones. Ahora bien, no importa cuán avanzada sea la tecnología del procedimiento, siempre hay un elemento de juicio humano involucrado en cualquier reconstrucción. Pero el modelo resultante del cráneo prístino del Sahelanthropus dio a sus creadores motivos sustanciales para considerar que Toomey era plausiblemente, si no definitivamente, el cráneo de un bípedo. Todavía hay algunos escépticos, pero aunque la cuestión de la bipedestación nunca se resolverá definitivamente hasta que se anuncien partes clave del esqueleto corporal del Sahelanthropus, la reconstrucción parece darle a esta forma el beneficio de la duda. Si Toomey era un homínido o incluso si no lo era, ¿qué podemos decir sobre su modo de vida? Los fósiles encontrados en los mismos depósitos sugieren que Sahelanthropus vivía en un entorno bien regado, con bosques en las inmediaciones. Esto no nos dice mucho directamente, pero sí dice algo sobre el tipo de recursos que estaban disponibles para este presunto antepasado. Si combinamos esta información con su postura, su hábitat y la forma general de sus dientes,
parece razonable sugerir que Sahelanthropus era al menos un bípedo a tiempo parcial que subsistía con una dieta bastante generalizada basada en plantas que habría incluido frutas, hojas, nueces, semillas y raíces, y probablemente se extendería a insectos y pequeños vertebrados como lagartos. Por el momento, probablemente no sea prudente decir demasiado más allá de eso, aunque especularemos un poco sobre cuestiones como la naturaleza de la sociabilidad de los primeros homínidos en un momento. Casi tan antigua como Toumai es una forma descubierta en el norte de Kenia en 2000, de ahí su apodo de hombre del milenio, y técnicamente conocida como Orrorintugenensis. Encontrados en varias localidades que datan de hace unos 6 millones de años, los materiales atribuidos a Orrorin son fragmentarios, consisten en algunos trozos de mandíbula y dientes y varios huesos de las extremidades que se cree, pero no se ha demostrado, que pertenecían a miembros de la misma especie. Los molares están esmaltados de forma gruesa, son cuadrados y no demasiado grandes, todas las características que podrían esperarse de un homínido primitivo. Además, un canino superior es alentadoramente pequeño. Pero la controversia se ha centrado en los fémures incompletos, huesos del muslo, que lamentablemente están rotos justo donde su morfología, estructura anatómica, sería crucial para establecer la bipedestación. Aún así, lo que queda es totalmente consistente con la locomoción erguida. En el extremo superior del cuerpo, un trozo de húmero, hueso del brazo superior, tiene una fuerte zona de inserción para un músculo clave para trepar y un hueso de un dedo está fuertemente curvado. Ambas características son indicativas de trepadores y agarradores de ramas, y los animales fósiles encontrados en la misma zona sugieren que todos habían vivido en un entorno de bosque siempre verde más bien seco, con una notable ausencia de rumiantes de pastizales. En conjunto, los fósiles de Orrorin respaldan con bastante fuerza la idea de que los homínidos bípedos habitaban los bosques del este de África, que se estaban secando lentamente, hace unos 6 millones de años, un periodo durante el cual las comparaciones de Han entre humanos y sus parientes también sugieren que es razonable esperar que se encuentren homínidos primitivos. Ardi. El tercer participante en la lista de homínidos más antiguos es Ardipithecus, un primate recientemente publicitado que se recuperó de las rocas del valle del río Awash, en el norte de Etiopía. En 1994 se informó de la existencia de algunos fragmentos atribuidos a la especie Ardipithecus ramidus en depósitos de 4,4 millones de años de antigüedad en un lugar llamado Aramis, del que se publicó en 2009 un esqueleto casi completo, aunque bastante aplastado y distorsionado. Los científicos tardaron más de una docena de años en restaurarlo y estudiarlo, descubierto erosionándose en las rocas del desierto en un estado terriblemente desmenuzable. Además, en 2001 se nombró a una especie anterior del mismo género, Ar. Cadabba, a partir de fósiles encontrados en varias localidades cercanas de entre 5,2 y 5,8 millones de años de antigüedad. Aunque desde entonces se han ampliado ligeramente, el Ar. Cadabba está representado únicamente por materiales diversos de yacimientos dispersos en el tiempo y el espacio, y su asociación en la misma especie es incluso menos segura que en el caso de Orrorin. La mayoría de los fósiles de Ar. Cadabba son dientes y trozos de mandíbula. Los caninos casi rivalizan en tamaño con los de las hembras de chimpancé, aunque son menos puntiagudos, mientras que el esmalte molar es incómodamente fino. Los elementos postcraneales, debajo del cuello, incluyen algunos trozos pequeños de hueso del brazo, un fragmento de clavícula y dos huesos de los dedos. Quizás lo más interesante es un hueso del dedo del pie, el más joven de todos los fósiles de Ar. Cadabba, de 5,2 millones de años. Este elemento es muy curvado, es decir, simiesco, pero, no obstante, se parece a sus equivalentes en homínidos posteriores en la forma en que se articula con el hueso de atrás, una característica tomada como evidencia de bipedestación.
Se dice que los fósiles de las extremidades superiores son mucho más simiescos, lo que sugiere una forma que, como es típico entre los primeros homínidos, tenía una estructura mucho más primitiva de la parte superior del cuerpo que de la parte inferior. Los fósiles asociados sugieren un entorno boscoso. La reciente publicación del esqueleto de Ardipithecus ramidus nos ha proporcionado una visión única y completa de un supuesto homínido primitivo. Y es, en efecto, una extraña bestia. Una reconstrucción virtual del cráneo muy aplastado reveló una caja craneana con un volumen de entre 300 y 350 cc. Esto es aproximadamente el tamaño del cerebro de un chimpancé actual, y coincidía con un cuerpo equivalente en volumen al de un chimpancé pequeño, que pesa alrededor de 110 libras. A diferencia de los humanos, los simios tienen cajas craneales pequeñas con caras grandes que sobresalen en la parte delantera. Y a pesar de cierta reducción facial, el cráneo de Ardi se parece a otros presuntos homínidos primitivos en que tiene proporciones craneales esencialmente simiescas. Sus molares de tamaño modesto tienen un esmalte que, según se informa, es más grueso que el de los fragmentos de Ardipithecus descubiertos originalmente. Sus caninos son mucho más pequeños que los de Ar. Cadava y no hay ningún mecanismo de afilado de premolares. Los fragmentos originales de Ardi de Aramis incluían un trozo de base craneal que, según se decía, mostraba un desplazamiento algo hacia adelante y una orientación hacia abajo del foramen magnum y, aunque incompleto, el nuevo cráneo muestra, según se informa, la misma tendencia. En conjunto, aunque el cráneo reconstruido de Ardi no grita homínido en todos los aspectos, su atribución aislada a un miembro temprano de nuestra familia podría no sorprender demasiado. Pero, ¿qué diferencia por debajo del cuello? Los huesos de los brazos y las manos de Ardi son los de un animal sumamente arbóreo que estaba bien adaptado para trepar a los árboles. Teniendo en cuenta lo que ya sabíamos sobre los homínidos posteriores, que conservan características de escalada en la parte superior del cuerpo, esto no fue una sorpresa. Pero quizás lo más notable es que estos huesos no muestran ninguna de las características de caminar con nudillos que se ven en los antebrazos y las manos de los chimpancés y gorilas que generalmente se consideran nuestros parientes vivos más cercanos. Ambos simios africanos actuales son criaturas esencialmente arbóreas, excepto los gorilas machos adultos, que son demasiado pesados para trepar por la mayoría de los árboles. Cuando están en el suelo, ocasionalmente se levantan y caminan distancias cortas sobre sus extremidades traseras, haciendo exhibiciones o incluso cargando objetos, pero todos los simios son básicamente cuadrúpedos cuando están en el suelo del bosque y los dedos largos y delgados de los que dependen para agarrarse a las ramas de los árboles se interpondrían durante el movimiento en el suelo, excepto por una cosa. Así, cuando caminan a cuatro patas, tanto los chimpancés como los gorilas cierran los dedos formando un puño, apoyando el peso de la parte delantera del cuerpo en la parte exterior de los primeros nudillos. De esta manera, reducen la longitud efectiva de los brazos en relación con las piernas, lo que permite una marcha a cuatro patas más cómoda y, al mismo tiempo, protege los dedos largos y vulnerables. Esta inusual adaptación a la carga de peso compresivo, por parte de extremidades que están básicamente adaptadas a las tensiones de tracción de la vida arbórea, se refleja claramente en la estructura de las manos y las muñecas de los simios. Pero, por supuesto, los simios son simios y los humanos somos humanos. Entonces, ¿por qué es preocupante la ausencia de cualquier indicio de andar sobre los nudillos en Ardi? Después de todo, nosotros, el Homo sapiens, no mostramos signos estructurales de descender de un antepasado que caminara sobre los nudillos. La cuestión surge porque los sistemáticos moleculares que comparan la estructura del ADN humano y del simio coinciden en concluir que los humanos están más estrechamente relacionados con los chimpancés que con los gorilas, y que comparten más similitudes en el ADN.
Incluso están dispuestos a aventurar estimaciones sobre cuándo los gorilas se separaron del grupo de los humanos y los chimpancés, y cuándo los humanos se separaron de los chimpancés, basándose en la suposición de una tasa más o menos regular de cambio en la molécula de ADN a lo largo del tiempo. Estas estimaciones de la edad de separación molecular suelen parecer un poco bajas a los paleontólogos, la mayoría están en el rango de 5 a 7 millones de años atrás para los humanos y los chimpancés, y los gorilas se separaron un par de millones de años antes. Pero sean cuales sean los tiempos exactos de divergencia, todo esto significa que si el ancestro común de los chimpancés y los gorilas que caminaban sobre nudillos también caminaba de esa manera, entonces también debe hacerlo el ancestro de los chimpancés y los humanos. En ese caso, la marcha sobre nudillos debe haberse perdido en el linaje humano después de la división entre chimpancés y humanos, y se podría esperar encontrar algunos signos reveladores de un pasado de marcha sobre nudillos en la muñeca y la mano de un supuesto antepasado humano temprano como Ardi. La ausencia de tales signos en Ardi hace que uno se pregunte un poco sobre Ardi en sí mismo o sobre nuestra sabiduría actual recibida sobre las relaciones entre los humanos y sus parientes vivos más cercanos. Este misterio no desaparecerá en un futuro próximo. Sin embargo, mientras tanto, los descubridores de Ardi se esforzaron en enfatizar que la extremidad anterior de su fósil no se parecía a la de ninguno de los dos simios africanos, algo que nadie esperaba de todos modos. Lo que es mucho más sorprendente es que el resto del esqueleto postcraneal de Ardi tampoco se parece a nada que conozcamos. La pelvis de Ardi está muy aplastada y tuvo que ser restaurada a su forma original utilizando mucho juicio subjetivo. Tal como se reconstruyó, las láminas ilíacas de la pelvis, los elementos que se ensanchan lateralmente en la parte posterior, son más cortas de arriba a abajo que en los simios, y por lo tanto son marginalmente más parecidas a las humanas. Es más, hay una gran cresta o columna en la parte delantera de la pelvis. Esta estructura está asociada tanto con un ligamento fuerte que es útil para mantener el equilibrio durante la marcha erguida, como con un músculo bien desarrollado que ayuda a extender la pierna. En los humanos, la cresta es, por lo tanto, bastante grande, mientras que en los simios cuadrúpedos es mucho más pequeña. El equipo de Ardi cree que los ilíacos cortos y la gran espina dorsal de su fósil sugieren una capacidad de sonda para caminar erguido. Pero en vista del hecho de que nuestro viejo amigo del Mioceno tardío, Oreopithecus, también mostró estas características, puede ser más plausible asociarlas con una postura erguida habitual en los árboles que con caminar sobre el suelo. Observar el pie de Ardi refuerza esta impresión. No es en absoluto lo que hemos llegado a pensar como un pie de homínido, donde el dedo gordo se proyecta hacia adelante en línea con los otros dedos. Más bien, es el pie largo y curvado de un trepador de árboles, con un dedo gordo divergente apto para agarrar ramas. Así que, de nuevo, vemos una estructura en Ardi que no recuerda particularmente a la de ningún simio moderno, pero tampoco este pie es en absoluto adecuado para caminar sobre el suelo. Entonces, ¿cómo se movía Ardi? En este momento, es difícil juzgarlo. Con un pie poco adaptado a la vida en el suelo, este trepador de gran tamaño y capacidad de agarre pesaba tanto que su vida en los árboles se habría visto enormemente restringida si se hubiera movido solo en las copas de ramas lo suficientemente grandes como para soportar su peso. Hoy en día, el pesado orangután se enfrenta a un problema de peso similar al ser un trepador de 4 manos que con frecuencia se suspende de grupos de ramas pequeñas, pero el equipo de Ardi niega categóricamente que su sujeto muestre tendencias anatómicas a un estilo de vida suspensivo. Ardi, por tanto, es una bestia misteriosa. No tiene paralelos vivos cercanos en la estructura de su esqueleto corporal, y su construcción craneal es al menos un poco ambigua. Si es un homínido, ciertamente no está directamente en la línea de homínidos posteriores porque no solo es anatómicamente extraño sino que,
Como veremos en un momento, hay un candidato mucho mejor para el papel de progenitor de los homínidos de solo un poco más tarde en el tiempo. Por lo tanto, si Ardi es un homínido, tenemos que verlo por reciente que sea comparado con Sahelanthropus como un representante tardío de una rama temprana del árbol de los homínidos. Y si eso es correcto, esta extraña criatura ayuda, desde el principio, a establecer el patrón de notable diversidad entre los homínidos que iba a continuar hasta la aparición de nuestra propia especie. Estamos solos en el mundo hoy, pero hasta hace muy poco tiempo ha habido típicamente muchas especies de homínidos, como lo muestra la figura de la página 12. Página 39 de 316.